¿Qué tal amigos de Agro4? Qué placer reencontrarnos en esta mañana de domingo 26 de junio, ya instalados en este invierno, realmente bastante gélido por cierto, con temperaturas bajo cero en algunas zonas del territorio nacional y con grandes heladas. Gracias por las imágenes, de hecho, que nos han hecho llegar durante estos días de las heladas que hay a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Señores, hay mucho para conversar en estos próximos 60 minutos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria. Recién lo comentábamos en titulares. El movimiento de la juventud agraria ha encarado ya hace algunos años la entrega de ovinos a productores familiares en 3 departamentos del interior del país. Una iniciativa que ha tenido importantes réditos. Hablamos en este sentido con el ingeniero Andrés Ganzábal. Bueno, de parte del movimiento de la juventud agraria y de ANCO, los productores lo que reciben es una oportunidad, si lo tuviera que resumir en una sola palabra. Una oportunidad de generar una cultura en un rubro que se adapta a las características de ese tipo de productores. Cuando hablamos, el concepto de productor familiar es muy amplio. Puede ser un productor familiar que no tenga problemas de escala. En particular, en el caso nuestro, desde el movimiento, desde ANCO, siempre nos ha preocupado el productor familiar de escala reducida. Porque en general el concepto de familiar implica la no contratación de personal. La escala reducida involucra otra problemática asociada, que es el hecho de tratar de tener un sustento económico para vivir y radicarse con la familia en el campo. ¿La escala reducida significa la cantidad de hectáreas o la cantidad de familias? La cantidad de hectáreas, sí. Cuando hablamos de escala reducida, y bueno, depende de la localidad, pero en Canelones tenemos productores de 3 hectáreas, productores de 6 hectáreas, de 10, ya un productor de 15, 20 hectáreas en Canelones, hablando de ovejas por supuesto, es un productor que tiene una escala bastante importante. De hecho, hay conceptos que están cambiando en el país y esto le viene muy bien al sector rural. Hay un concepto que en el Uruguay está cambiando y debería cambiar más aceleradamente desde las instituciones. Normalmente se plantea el hecho de que el productor tiene que vivir en el medio y del medio rural. Nosotros en particular hacemos hincapié en que viva en el medio rural, no necesariamente que tenga que tener el 100% de su sustento, porque puede vivir en el campo, tener una actividad laboral fuera de su establecimiento, tener una actividad ovina, el desarrollo de la ovinocultura en su predio a cualquier escala, y en esa escala tener un complemento de su remuneración, pero está viviendo en el campo y por sobre todas las cosas está teniendo sus hijos y radicando su familia. Por lo tanto, para resumirlo en una frase, diría generando una cultura rural que es el patrimonio más importante que el Uruguay tiene para su sustento económico. Esta iniciativa del movimiento de la juventud agraria ya tiene unos cuantos años, por lo menos 2 décadas. Tenemos que irnos muy atrás, no muy atrás, 20, 25 años atrás, cuando comenzamos, cuando desde INIA, en aquel momento, se comenzaba a trabajar con el concepto de los fondos rotatorios, como por el desarrollo de una estrategia de extensión. Por eso después el vínculo con el movimiento de la juventud agraria, que es de las pocas instituciones en el Uruguay que tiene un acercamiento a través de la extensión que es tan necesaria, no para todas las escalas productivas ni para todos los rubros, pero para las pequeñas escalas productivas y para, sobre todo los nuevos productores, la extensión es una herramienta fundamental. En aquel momento los fondos rotatorios lo que hacían era acercarle ovejas de un material genético determinado a un productor, un material genético seleccionado, adaptado a la pequeña escala productiva. Después podríamos conversar el por qué adaptado a la pequeña escala productiva, pero proporcionarle esos animales para que sin que se le regalen, el productor va devolviendo con el correr de los años, de una forma que no le afecte su economía, se va insertando en el rubro, va aprendiendo, las propias ovejas son el aula en la que aprende a desarrollarse, sobre todo en el caso de los jóvenes rurales, y va creciendo también desde el punto de vista económico hasta, por supuesto, que su escala se lo permite.
Y en esta iniciativa, allá por comienzos del siglo XXI, nuevas gremiales se sumaron a la iniciativa. Eso comenzó por allá por mediados de la década de los 90, pero después el tema fue retomado por el año 2004 con la Comisión Nacional de Fomento Rural. Se llegaron a involucrar más de 20 sociedades de fomento de todo el país en estos fondos rotatorios con estos materiales genéticos determinados. Y un poquito más adelante, apenas unos meses más adelante, con el movimiento de la Juventud Agraria, se comenzó a trabajar con estos planes ovinos, con una diferencia que es el hecho de que siempre el joven rural, el participante de estas experiencias tenía una asistencia en términos técnicos, en términos administrativos, que le permitía de alguna manera sustentarse de otra forma, crecer, y la realidad es que hoy hay muchísimos clubes agrarios que están involucrados en ese proyecto. Este concepto fue evolucionando porque con el correr de los años se fue reconociendo que no era solamente entregar ovejas o no era solamente entregar recursos. Había que tener también una capacitación, una formación, un principio de docencia básico para que el joven o el no tan joven se desarrollara. De hecho, estos productores necesitan tecnología adaptadas a cada predio. El concepto, una vez más, el concepto de extensión se hace fundamental porque este tipo de productor no es un productor que vaya a buscar la tecnología o que vaya a buscar la información a una estación experimental, a una universidad, ni siquiera a leer un artículo científico. Son productores a los cuales hay que adaptarles la tecnología en su propio campo. Posiblemente cada uno tiene una realidad distinta. El extensionista tiene que conocer más la problemática de la familia y cuáles pueden ser los alcances, cuál es su otra ocupación, cuál es su otro trabajo y el de la familia para adaptar esa tecnología. Y ese trabajo se vuelve fundamental, sobre todo en los primeros años. Y como todas las cosas, con el tiempo se han incorporado nuevas tecnologías. Pero además, y a través de los años se fueron incorporando otras herramientas de extensión. El proyecto con el Departamento de Florida, financiado por ANDE, el proyecto de competitividad, introdujo la posibilidad de que tuvieran bretes móviles a los que pudieran acceder para trabajar los fines de semana en una forma colaborativa. También se incorporó un equipo veterinario para hacer ecografías e incorporar la tecnología también a esas escalas donde una contratación de un servicio de ecografía para una escala muy reducida no es rentable para el productor. En cambio, una participación asistida en estas condiciones sí. Y también tratamos de llegar en un tema que es fundamental, el hecho de la seguridad de los rebaños. Porque yo recuerdo cuando trabajaba en INEA que los productores llegaban a la oficina muchas veces a preguntar cómo se introducían en la producción ovina. Algo que curiosamente 30 años después todavía siguen preguntando, muchos porque todavía hay un espacio muy grande para crecer en esta forma de producir. Ganzábal destacó que el primer problema que han tenido que atacar los productores, los criadores, en todo el país prácticamente son los depredadores. Y el primer obstáculo que siempre presentaban era cómo hacemos para preservar las ovejas de que no me la maten los perros de los vecinos, que los zorros no se coman los corderos, que los caranchos no me le coman los ojos a los corderos, los chanchos jabalí, todas esas cosas. Desde el movimiento y desde ANCO hemos tratado de apoyar el uso de la herramienta del perro pastor. De hecho, creo que hoy todos los jóvenes del movimiento y todos los socios de ANCO que quieren disponer de un perro lo tienen disponible. Eso es esencial. Eso es una tecnología que, como creo que ya muchos saben, fue desarrollada por INEA entre el año 2008, 2009 y el año 2020, 2021. Y bueno, hoy por hoy, al menos en mi consideración, es la herramienta que más seguridad le ofrece al productor para la crianza de ovinos. Y le preguntamos justamente a Ganzábal si es rentable para un productor con pocas hectáreas o un productor familiar.
creo que el concepto de rentabilidad no es apropiado para la pequeña escala productiva. Yo lo que creo es que la pregunta tal vez podría ser, ¿le justifica al productor el esfuerzo de tener las ovejas en su predio desde un punto de vista económico? Sin duda que sí. Sin duda que sí, porque no podemos... La rentabilidad es un parámetro económico que hace al capital que el productor tiene. El capital que el pequeño productor tiene es muy pequeño. Por lo tanto, decir, yo tengo una hectárea, puede ser rentable, y con respecto a tu hectárea sí, pero si valoras tu mano de obra como un ficto, como muchas veces los contadores o los economistas hacen, puede no ser rentable y sin embargo puede ser conveniente, porque genera una fuente de trabajo para el productor. Y si hablamos directamente del rubro, indudablemente tenemos que hablar de buena rentabilidad. La actividad ovina desarrollada en forma intensiva y con una tecnología que genere eficiencia productiva, genera ingresos hoy por hoy que pueden ser comparables a los mejores rubros. Tal vez no una soja a $650 la tonelada, pero a $300 la tonelada como hace algunos años, sin duda que esta ovinocultura es bastante competitiva. La misma comparación podríamos hacer con el resto de los rubros, siempre va a depender de los precios de los insumos y de los precios de los productos. Yo creo que lo que demuestra la viabilidad económica es el crecimiento y la expectativa que va creciendo en términos de la enorme cantidad de productores que se están incorporando a esta forma de producción. Buen día, Flavio, buen día, gente de Canal 4, placer de... Bueno, Toño,